El día de hoy presentaré este análisis audiovisual sobre el sistema tributario en el Ecuador, su estructura, principios constitucionales y funcionamiento. Para iniciar nuestro estudio debemos entender que el sistema tributario no es una mera herramienta de cobro, sino la columna vertebral del financiamiento del Estado. Jurídicamente, nuestra base parte del artículo 301 de la Constitución de la República del Ecuador en estricta concordancia con el artículo 3 del Código Tributario. Estas normas otorgan al Estado la denominada potestad tributaria, la cual establece que solo mediante la expedita por la Asamblea Nacional y por iniciativa del Presidente de la República se pueden crear, modificar, eximir o extinguir tributos. El objetivo fundamental de esta potestad no solo es la recaudación de fondos para el presupuesto general del Estado, sino incentivar la inversión, redistribuir la riqueza de manera justa y garantizar el acceso a los ciudadanos a derechos fundamentales como la salud, la educación y la seguridad. A lo largo de este video analizaremos cómo se estructuran estos tributos en la práctica, cuáles son los que protegen al contribuyente y cuáles son los graves problemas estructurales de la evasión y la informalidad que impiden un desarrollo fiscal eficiente en nuestro país. El ejercicio del poder tributario por parte del Estado no es absoluto, está limitado por los principios garantistas consagrados en el artículo 300 de la Constitución. Estos principios constituyen el marco normativo que protege al ciudadano frente a arbitrariedades fiscales. Primero, principio de generalidad. Establece que todas las personas que se encuentran en condiciones previstas por la ley están obligadas a contribuir al sometimiento de los gastos públicos. Segundo, principio de progresividad. Dispone que la carga tributaria debe aumentar en proporción directa a la capacidad económica del sujeto. Quien más ingresos o patrimonio posee debe aportar una tarifa proporcional, ¿sí?, mayor, priorizando la imposición directa sobre la indirecta. Tercero, principio de irretroactividad, respaldado también en el artículo 11 del Código Tributario. Establece que las leyes tributarias rigen únicamente para lo venidero. Ninguna norma fiscal puede aplicarse a hechos generadores ocurridos antes de su entrada en vigencia, garantizando así también la seguridad jurídica. Cuarto, principios de equidad y eficiencia. La equidad busca evitar tributos confiscatorios o desproporcionados, mientras que la eficiencia exige que la administración tributaria recaude los recursos con el menor costo y la mejor calidad posible. Quinto, suficiencia recaudatoria. Implica que el volumen de los tributos recaudados debe ser capaz de cubrir de manera oportuna las necesidades financieras del gasto público estatal. El ejercicio del poder tributario por parte del Estado no es absoluto, está limitado por los principios garantistas consagrados en el artículo 300 de la Constitución de la República. Estos principios constituyen el marco normativo que protege al ciudadano frente a las arbitrariedades fiscales. Primero, principio de generalidad. Establece que todas las personas que se encuentran en las condiciones previstas por la ley están obligadas a contribuir al sometimiento de los gastos públicos. Segundo, principio de progresividad. Dispone que la carga tributaria debe aumentar en proporción directa a la capacidad económica del sujeto. Quien más ingresos o patrimonio posea debe aportar una tarifa proporcionalmente mayor, priorizando la imposición directa sobre la indirecta. Como tercero también tenemos el principio de irretroactividad, respaldado también por el artículo 11 del Código Tributario. Establece que las leyes tributarias rigen únicamente para lo venidero. Ninguna norma fiscal puede aplicarse a hechos generadores o ocurridos antes de su entrada a vigencia, garantizando así la seguridad jurídica. Cuarto, principio de equidad y eficiencia. La equidad busca evitar tributos confiscatorios o desproporcionados, mientras que la eficiencia exige que la administración tributaria recaude los recursos con el menor costo y la mayor agilidad posible. Quinto, suficiencia recaudatoria. Implica que el volumen de los tributos recaudados debe ser capaz de cubrir de manera oportuna las necesidades financieras de los gastos públicos estatales. Para comprender la operatividad del sistema, debemos analizar la relación jurídica tributaria definida en el artículo 23 del Código Tributario, la cual se divide en dos elementos subjetivos. El sujeto activo es el ente acreedor del tributo a nivel nacional. El Estado ejerce esta facultad a través del Servicio de Rentas Internas, SRI.
para tributos internos y del SENAE para los aduaneros. A nivel seccional, esta potestad recae en los gobiernos autónomos descentralizados, GATS, para el cobro de impuestos municipales. Y el sujeto pasivo, el artículo 25, es la persona natural o jurídica obligada por la ley al cumplimiento de las prestaciones tributarias, ya sea en calidad de contribuyente directo o agente de retención y precepción. En cuanto a la clasificación de los tributos en el Ecuador, estos se dividen principalmente en impuestos directos, que gravan directamente la riqueza o el ingreso del contribuyente. El ejemplo principal es el impuesto a la renta, regulado en la Ley de Régimen Tributario Interno, LORTI, así como el impuesto a la salida de divisas, ISD. Impuestos indirectos gravan las transacciones, el consumo, la transferencia de bienes y servicios. Los más representativos son el del impuesto al valor agregado, que es el IVA, y el impuesto a los consumos especiales, ICE, las cuales se transfieren directamente al consumidor final. A pesar del marco constitucional, el sistema tributario ecuatoriano enfrenta serias patologías económicas y jurídicas que afectan su efectividad. Como primero tenemos la evasión tributaria, que constituye una conducta dolosa e ilícita. Consiste en ocultar ingresos, falsificar facturas o llevar doble contabilidad para no pagar tributos. En el Ecuador, la evasión fiscal está tipificada y sancionada penalmente en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con penas privativas de libertad. Por otro lado, la elusión fiscal, a diferencia de la evasión, la elusión no rompe técnicamente la ley, sino se aprovecha de los vacíos o lagunas normativas en el LORTI para minimizar el pago de los impuestos de forma abusiva. La informalidad económica, un porcentaje masivo de la población activa, opera en el margen del catastro fiscal, RUC o RIMPE. Esto genera una competencia desleal y reduce drásticamente la base imponible, recargando el peso tributario únicamente sobre el sector formal. Tenemos también la complejidad normativa e inseguridad jurídica. Las constantes reformas tributarias aprobadas en los últimos años generan inestabilidad. Esto dificulta la planificación financiera de los negocios y baja la inversión extranjera. Percepción ciudadana. Existe una baja cultura tributaria motivada por la sensación de que los impuestos no se traducen de forma directa en los servicios públicos, salud o infraestructura de calidad. Para dar respuesta formal al interrogante central evaluada en este trabajo, consideramos que el sistema tributario ecuatoriano cumple con los principios de equidad, eficiencia y suficiencia recaudatoria. Como grupo, nuestra conclusión es que si bien en teoría la Constitución, el sistema está bien estructurado, en la práctica no cumple de manera efectiva con estos mandatos. Primero, en cuanto a la equidad, la Constitución establece la progresividad. Para quienes poseen mayores ingresos, aporten más. Sin embargo, en la realidad, la evasión y la elusión en los sectores de mayor capital sigue siendo alta, provocando que la clase media y los trabajadores formales soporten la mayor parte de la carga fiscal. 2. En cuanto a la eficiencia, el sistema resulta sumamente complejo y cambiante. La inestabilidad por las constantes reformas tributarias genera confusión tanto en el contribuyente como en los profesionales contables, dificultando un cumplimiento ágil. En cuanto a la suficiencia recaudatoria, el Estado no logra recaudar los recursos suficientes para que el presupuesto general, debido a los altos índices de informalidad y evasión fiscal, lo que obliga al país a depender del endeudamiento público y del sector petrolero. Como conclusión, concluimos que un verdadero sistema tributario justo no requiere más impuestos, sino simplificar la norma, combatir la evasión de grandes capitales y garantizar que la recaudación se traduzca en mejores servicios públicos para la ciudadanía. Buenas tardes, doctora. A continuación vamos a ejercer el caso práctico con una dramatización sobre la evasión de impuestos de los negocios. Como primero tenemos una pequeña introducción en la cual consiste sobre la evasión tributaria, en donde nos menciona que la evasión tributaria es uno de los problemas más graves que está enfrentando el sistema fiscal en el Ecuador, ya que muchos negocios, especialmente los negocios pequeños y los negocios medianos, caen en la tentación de ocultar ingresos para pagar menos impuestos, creyendo que es una forma fácil de ahorrar dinero. Pero sin embargo, lo que no saben es que el Servicio de Rentas Internas cada vez tienen herramientas más sofisticadas que permiten que detecten este tipo de situaciones.
y las consecuencias pueden ser muy graves, como lo pueden ser las multas, los intereses e incluso enfrentarse a problemas legales. En el siguiente caso vamos a dramatizar cómo un dueño de un pequeño negocio aprende por las malas que la evasión de impuestos no solo perjudica al Estado, sino que también perjudica a toda la sociedad. Oh, María, por cierto, como estás haciendo la contabilidad de este mes, quería preguntarte una cosa. Últimamente me han ido muy bien en las ventas, demasiado diría yo, me sorprendo, la verdad. Pero ¿qué pasaría si no registro alguna de las ventas que he tenido este mes? Pues Dante, no te lo recomiendo, ya que eso sería evasión tributaria y obviamente porque estarías ocultando algunos ingresos que se generan y obviamente vas a pagar menos impuestos. Pero muchos locales lo hacen, hasta el vecino de al lado lo hace. La verdad que sí me beneficiaría, la verdad, haciendo ese tipo de cosas. Bueno, obviamente sí, aunque algunas personas lo intentan hacer, el servicio de rentas internas tiene demasiados mecanismos para controlar este tipo de situaciones como las facturas electrónicas, cruces de información, obviamente, y auditorías que lo hacen continuamente aquí. Si detectan ese tipo de casos o inconsistencias, vas a recibir alguna multa, intereses o incluso enfrentar algunas sanciones legales. Ay, por Dios. María, tengo que contarte algo, es que ya desde hace mucho tiempo llevo evadiendo impuestos, la verdad, y estoy como que preocupado que venga el inspector. Está bien, no. Sí, ya voy. ¿Por qué no abre? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Muy buenas estás? tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿En qué le Soy puedo ayudar? inspector del SRI, Joan Medina, mucho gusto. Estoy haciendo una revisión tributaria en este sector. Quiero que me ayuden con sus facturas que emitió el SRI. A ver, quiero corroborar si coincide. Sí, pase nomás, siéntese nomás, siga. En este momento le voy a entregar los documentos, ¿está bien? Esperen un momento. ¿Qué es lo que vas a hacer? Déjame buscar los documentos, déjame ver cómo me lo arreglo, ya. Entrégate los documentos. Ya. Déjame revisando, por favor. Aquí están completos. Señor Dante, hemos encontrado inconsistencias, no coinciden sobre las ventas registradas en el sistema con lo que declaró usted en el SRI. ¿Me puede explicar esta situación, señor Dante? La verdad, pensé que declarar menos impuestos me ayudaría a ahorrar mi dinero, ya que quiero que mi local prospere y que llegue a ser mucho más grande. Comprendo eso, señor Dante, pero no puede ocultar ingresos. Esto constituye una evasión tributaria. Yo creo que su asesora ya le debe haber dicho. Esto no solo le perjudica a usted o le beneficia a usted, sino que también usted perjudica al Estado, porque esto reduce los recursos destinados al servicio público, que es salud, educación, tal, etcétera, muchos servicios más. Además que la ley establece sanciones por incumplir. Disculpa que le interrumpa, inspector. Yo creo que mi cliente está reconociendo su error y obviamente voluntariamente, lo cual está dispuesto a corregir sus declaraciones, lo correspondiente y cumplir con el pago de los impuestos del establecimiento. Esa es la mejor decisión, señor Dante, cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias y de esta manera evitar sanciones, ¿no? Yo entiendo, la verdad, todo este asunto. Es que la verdad yo pensé que evadir impuestos solo me beneficiaba a mí, pero ahora estoy reconociendo, la verdad, que esto no solo me beneficia a mí, sino también afecta a toda la sociedad. Exactamente. Cumplir con las obligaciones tributarias yo creo que no solo va a servir para la mejora de tu local, sino para evitar más problemas legales y obviamente sino que también contribuye al desarrollo del Ecuador y en sí.
Esa es la actitud, esa es la actitud que debe tener todo contribuyente Claro, y contribuir responsablemente. Esperamos, mi cliente ya le va a entregar, va a acercarse para dar las contribuciones especiales, obviamente, del caso. Ya, entonces así quedamos, señor Dante. Más responsabilidad, por favor. Una vez presentada la dramatización, vamos a hacer énfasis a una pequeña conclusión sobre el caso presentado, en donde entendemos que esa dramatización nos deja una enseñanza muy clara y sobre todo muy importante, que es que invadir impuestos no es un juego. Lo que parece ser un ahorro fácil de dinero puede terminar en multas, sanciones y sobre todo en dolores de cabeza, ya que más allá del castigo legal, hay algo muy importante, que es que cuando no pagamos lo que debemos, estamos quitándole los recursos del Estado, ya sea para la educación, para la salud, para la seguridad o incluso para las obras públicas. En el caso presentado, nos podemos dar cuenta que el dueño de la empresa, llamado Dante, entendió que cumplir con sus obligaciones tributarias no solo lo protege a él, sino que también contribuye al desarrollo del país. Asimismo, debemos tener en cuenta que la cultura tributaria empieza con decisiones pequeñas pero importantes, ya sea con declarar con honestidad, facturar correctamente y entender que los impuestos son la gasolina que promueve el Ecuador y el Estado